Buenas tardes. Ahí estoy poniendo en la nube la grabación. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos nuevamente a estos encuentros para el bienestar, estar bien en el aquí y ahora para mejorar nuestra calidad de vida que hemos ya casi acuñado desde el año pasado en EMA como un espacio importante y necesario para transitar el día, la vida, con diagnóstico, sin diagnóstico, en paralelo con los tratamientos, ¿no? Porque somos un todo, somos personas y nos pasa la vida en distintos aspectos, así que todo lo que sumamos desde EMA en estos encuentros es justamente eso, complementar para mejorar nuestra salud, la calidad de vida, en distintos aspectos, en lo que es emocional, en lo que es mental, en lo que es físico, ¿eh? Hoy tenemos a una invitada eh, que se llama Paola Ravelli, ella es licenciada en nutrición. Les doy la bienvenida a todos, perdón, soy Flavia Ferrandina, del equipo de EMA, abrazarlos a todos desde donde cada uno esté, en nombre de Johanna Bauer, que en un ratito se va a sumar, y, y bueno, les contábamos que esto de la nutrición lo pensamos, y alimentación, y ahora Pau nos va a contar, pero primero la voy a presentar con lujo de detalles, ¿no? Porque eso es lo que hace a la invitada de lujo que tenemos hoy. Les cuento que Paola es licenciada en nutrición de la Universidad Nacional de Salta, tiene un posgrado en nutrición y cerebro de la Universidad de Favaloro y un posgrado en soporte nutricional y enteral de la Universidad de La Plata, y ahora encima está haciendo otros posgrados en psiconeuroinmunoendocrinología y en microbiota intestinal y probiótico terapia. Así que nos va a nutrir a nosotros, nos va a alimentar con un montón de cosas. Súper bienvenida, Pao, que está, más allá que estuvo en La Plata, en Salta, en todos lados, ¿saben dónde está ella? En Santa Fe, en Casilda. Pao, bienvenida, gracias por brindarnos esto, que desde ya es un espacio que ella nos brinda con tiempo y dedicación ad honorem. Gracias, muchas gracias, Flavia. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Ya no hay más sol, así que ya es buenas noches. Bueno, la verdad es que es un honor poder estar acá, súper agradecida, tanto a Emma como a Flavia, con quien tuve el primer contacto y con quien seguí en contacto para poder estar hoy acá. Bueno, y a las casi 60 personas que están ahí. La verdad es que un viernes, 7 de la tarde, es todo un logro. Bueno, y como decía Flavia, sí, soy de Casilda, una ciudad cerquita de Rosario, está a 60 kilómetros de Rosario. Bueno, trabajé muchos años en un instituto de rehabilitación neurológica en INECO, que estaba en Rosario, y bueno, y por esta pandemia se me ha cortado un poco la atención. Pero bueno, la idea, digamos, de la charla de hoy es hablar de nutrición funcional e integrativa, que era un poco el título que le habíamos puesto a esta charla junto a Flavia, que estuvimos armando cómo abordarlo desde una perspectiva desde la nutrición. Y Pablo, me parece que lo más interesante es justamente cuando uno piensa un título, piensa en el concepto y lo que va a trabajar. Así que estaría buenísimo si vos podés como desmenuzar todo ese título y contarnos qué es la nutrición y qué es alimentación, qué quiere decir funcional y qué quiere decir integrativa. Así también nosotros como usar bien los términos y saber a qué te estás refiriendo. Exacto, es un poco la idea. O sea, la idea de esta charla es una charla en donde podamos tener herramientas para poder abordar la nutrición de cada uno de las personas que nos están escuchando, ¿sí? Nosotros venimos, seguramente la mayoría de nosotros venimos de generaciones en donde cuando se hablaba de nutrición o de dieta, se hablaba de algo restrictivo, en donde era cuántas calorías, esto lo puedo comer, esto no lo puedo comer. Y la idea de hablar de la nutrición funcional es buscarle otro enfoque, buscarle un enfoque más desde la conciencia, desde el registro de lo que comemos, de buscar alimentos que tengan una función en cuanto a mejorar la calidad de vida y a prevenir enfermedades, ¿sí? Si te parece, empiezo a compartir la Perfecto. pantalla. Así. Aclaramos mientras tanto que va a haber después un espacio para preguntas, así que si alguno quiere escribirla en el chat para hacerlo después más organizado, seguramente piensen o esperen a ver qué Pau va compartiendo, porque tal vez varias cuestiones puedan estar ya plasmadas en lo que ella nos vaya comentando.
Se ve perfecto. Si alguien no ve, tiene que achicar las imágenes de las fotos, digamos, de las personas que están en pantalla. Hay como un guioncito, con eso lo achican y pueden ver la presentación completa. Bueno, como decía Flavia, entonces vamos a desglosar un poquito todos estos términos, ¿sí? Que no lo quiero hacer, digamos, aburrido, y lo vamos a hacer bien, bien práctico como para ir entendiendo un poquito. Bueno, vamos a hablar de términos diferentes. En cuanto a lo que es, primero, alimentación. La alimentación es un acto voluntario, es decir, que yo ingreso alimento a mi boca con el objetivo de saciar mi apetito y mi hambre, ¿sí? En cambio, cuando hablo de nutrición, hablo de un proceso fisiológico involuntario, donde acá ya intervienen distintos procesos de digestión, de absorción, de metabolismo, en cuanto a lo que es nutrientes para mantener la vida, ¿sí? O sea, son dos términos diferentes que muchas veces se confunden, ¿sí? Cuando por ahí hablamos de alimentación, no es lo mismo que nutrición. Y acá aparecen lo que son los alimentos funcionales, ¿sí? El término alimento funcional empezó a escucharse más o menos en el año 90 en Japón, donde se empezó a hablar de alimentos funcionales, y más o menos en el año 2000, 2002 aproximadamente, la ILSI de Europa lo definió como que un alimento puede considerarse funcional si se demuestra satisfactoriamente que ejerce un efecto benéfico sobre una o más funciones del organismo, además de sus efectos nutritivos, de modo tal que resulte apropiado para mejorar el estado de salud y bienestar, ¿sí? Y reducir el riesgo de enfermedad, o ambas cosas. Y en el mismo año, la ANMAT, que acá ya estamos hablando de Argentina, los definió como alimentos capaces de aportar sustancias con funciones fisiológicas definidas, brindando beneficios para la salud de quien lo consume. Que es un poco esto que lo que decíamos, de incorporar alimentos que nos aporten una función en nuestro organismo. Y básicamente, cuando hablamos de componentes funcionales, nos referimos a lo que son vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra dietética. Ahora se está hablando mucho de lo que son los probióticos, que son componentes con características, digamos, que tienen bacterias que son buenas a nivel intestinal, ¿sí? Ya vamos a hablar de la relación que hay entre el intestino y el cerebro, en cuanto a lo que son patologías autoinmunes, ¿sí? En donde realmente la alimentación tiene un peso muy importante, ¿sí? Así que bueno, cuando hablamos de nutrición funcional, nos referimos a un tipo de nutrición que nos va a permitir tratar a una persona de manera individual, para poder brindarle herramientas que mejoren calidad de vida y prevenir enfermedades, que se logre un cambio de hábitos alimentarios, o sea que saquémonos el chip esto que hablábamos al principio, la dieta restrictiva, esto sí, esto no, esto lo puedo comer, esto tiene tantas calorías. La idea es que este tipo de nutrición, de alimentación, nos permita generar un estilo de vida. Y que uno no piense que esto lo puede comer y esto no lo puede comer. Seguramente hoy van a escuchar un montón de cosas que a lo mejor hace años atrás van a decir, pero yo esto no lo sabía así, yo lo sabía de otra forma. Y realmente la nutrición está avanzando tanto y hay tanto movimiento a nivel de lo que es los procesos, digamos, nutricionales y la forma que uno tiene de alimentarse, que podemos verificar a través de la evidencia científica que podemos hablar de otra manera de la nutrición. Y además, bueno, la nutrición funcional acá interviene en alimentos con nutrientes científicamente comprobados. ¿Sí? En esto quiero hacer hincapié en cuanto realmente un alimento con características funcionales tiene que estar científicamente comprobado y que realmente tenga una acción benéfica en nuestro organismo para mejorar calidad de vida y demás. Tengamos claro que no estamos hablando ni de ningún suplemento, ni de ningún medicamento, ni de ningún tipo de pastilla, estamos hablando de alimentos, ¿sí? Y ojo con esto de lo que me dijo la amiga de mi amiga, la amiga de mi tía, que bueno, eso también es muy común. Mi amiga me dijo que puedo consumir tal cosa, bueno, tengamos cuidado, porque hay muchísimas cosas naturales, ¿sí? Muchísimos, a lo mejor yuyos naturales y demás,
que no tienen un efecto tan bueno. Yo me acuerdo hace mucho tiempo escuchar que todo el mundo le agregaba al té o al mate fuku, ¿sí? No sé si lo conocen, el fuku es algo que se ha escuchado mucho, y el fuku realmente te destruye la tiroides, y uno por ahí no lo sabe, o piensa que por ser algo natural, lo vamos a incorporar sin ningún problema, ¿sí? Así que bueno, eso es teniendo en cuenta lo que es la nutrición funcional. Y por otro lado, la nutrición integrativa tiene que ver con tratar a la persona en un todo, ¿sí? En un todo desde lo que es la mente, el cuerpo, el entorno, poder preguntarle al paciente o a la persona cómo está descansando, cómo está funcionando su intestino, pensando en esto de la conexión que hay con el cerebro, cómo es, digamos, todo lo que tiene que ver con los aspectos más nutricionales, qué estás comiendo, bueno, cómo podemos cambiarlo, cómo podemos incorporar determinados alimentos que a vos te generen una función más importante, que puedas llegar bien, que puedas tener energía. También, bueno, se tienen en cuenta los aspectos emocionales, que de esta no nos salvamos, ¿sí? Las emociones realmente impactan muchísimo en nuestra alimentación, y también los aspectos psicológicos. Entonces, la idea es tratar al paciente, tratar a la persona integradamente, ¿sí? Y no diciendo, bueno, me duele la cabeza, listo, haz esto y ya está. Es buscar la raíz del problema y poder con la alimentación mejorar esa calidad de vida. Por supuesto que la alimentación no va a curar, o sea, esto no es decir, bueno, me curo porque me estoy alimentando de esta manera, es mejorar mi calidad de vida. Bien, entonces, ¿dónde comienza mi alimentación? Hay una diapo que me parece que me estoy olvidando, que es la de justamente la conexión que hay entre intestino y cerebro, que era un poco a donde quería llegar, que es antes de esta, así que me voy a volver atrás así se los puedo explicar. Cuando hablamos de inflamación crónica, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, te golpeas un dedo, ¿sí? Te golpeas un dedo con un martillo, ese dedo se te va a inflamar, se te va a enrojecer, y eso es una inflamación aguda, o sea que en un ratito eso ya mejora. En cambio, una inflamación crónica es una inflamación que no duele, obviamente que no nos genera dolor, pero que es una inflamación que está ahí, y que el sistema inmune tiene que estar lidiando todo el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque esa inflamación está mediada por agentes estresores externos que están ahí influenciando en relación a el sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aparece esta conexión intestino-cerebro, ¿sí? Que por eso se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, porque tiene neuronas también, y realmente todo lo que pasa en el intestino pasa al cerebro y viceversa. Y en el intestino se alojan microorganismos, ¿sí? Está la microbiota intestinal, que seguramente a lo mejor han escuchado hablar de ella, que es un grupo de bacterias que se alojan en distintas cavidades del organismo, entre ellas el intestino, y acá hay bacterias benéficas y no benéficas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una alimentación basada en azúcares, en harinas refinadas, tomo muchos antibióticos, medicamentos, el estrés, digamos, también juega un papel importante, van a aumentar el número de bacterias no benéficas, o sea, va a aumentar el número de bacterias malas. Nosotros con una alimentación funcional lo que hacemos es reducir esas bacterias malas y aumentar las buenas para proteger ese intestino. Cuando aumentan las bacterias no benéficas, se empieza como a alterar el intestino, se hace más permeable, ¿sí? Se empieza a alterar la barrera, se hace más permeable, y esos tóxicos, esas bacterias, pasan a la sangre. Entonces, al pasar a la sangre, el torrente sanguíneo los lleva al cerebro, pasan la barrera hematoencefálica y llegan al cerebro produciendo neuroinflamación. ¿Qué es lo que ocurre en enfermedades autoinmunes? ¿Sí? Desde lo que es la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, ¿sí? Son distintos tipos de alteraciones. Esto se llama disbiosis, que es una alteración que se produce a nivel intestinal donde todos los tóxicos pasan a la sangre. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a pensar una nutrición mucho más funcional, ¿sí? Incorporando alimentos que nos aporten determinados nutrientes.
Entonces, para empezar un poquito hablando de qué tipo de alimentos tenemos que empezar a consumir. Acá empezamos con muchas preguntas, ¿sí? ¿Para qué comemos? ¿Dónde comienza mi alimentación? ¿Qué sucede detrás de mi plato? La realidad es que uno no sabe cómo se produce un alimento, qué es lo que está pasando actualmente con la industria, qué estamos comiendo, y bueno, qué comemos y qué deberíamos comer en cuanto a una alimentación funcional. Así vamos a viajar un poquito para atrás, en donde cuando existía la época del Paleolítico, hace 200.000 años atrás, donde aparecía el Homo sapiens, su alimentación estaba basada en lo que cazaba y en lo que podía comer cuando podía comer, ¿sí? No comía cada 3 horas, ni cada 4, ni hacía las 4 comidas. Entonces, su alimentación está basada en carnes de cualquier especie, de cualquier tipo, pollo, pescado, carnes rojas, vegetales, semillas, muchos frutos secos, algunas frutas, ¿sí? Tubérculos. Ya en la época del Neolítico, hace 12.000, 10.000 años atrás, ya empezó a haber una revolución agrícola, ya se empezaron a ver ciertos cereales, ciertas legumbres, algunos lácteos, o sea que ahí ya intervino un poquitito la industria, y lo más, digamos, el problema más grave es qué es lo que está pasando actualmente, ¿sí? En donde realmente nosotros cambiamos nuestros hábitos, tenemos una alimentación basada en alimentos que no nos aportan nada, en cereales refinados, en aceites, en azúcares, ¿sí? Y todo eso es lo que nos está enfermando, ¿sí? Por supuesto, todo esto sumado al estrés, al sedentarismo, ¿sí? Hay muchas causas. Esta es una de las causas por las cuales nuestra alimentación está cambiando y es totalmente diferente a 200.000 años atrás. Entonces, la idea de la alimentación funcional, de la nutrición funcional, es volver un poco a los antepasados, es volver un poco a lo casero, ¿sí? Y a empezar a exprimir un poco más los nutrientes. Entonces, desde lo que es lo actual, pensemos que estamos hablando de comestibles, de productos comestibles, que parecen comida, que parecen alimentos, pero no lo son. Uno por ahí dice alimentos, no sé, un paquete de galletitas, y no es un alimento, realmente es un producto comestible. Y cuando empezamos a leer un poquito atrás lo que dice, que ahora les voy a decir un par de cositas que tengan en cuenta cuando van a comprar este tipo de productos, obviamente lo ideal sería evitarlos, para que sepan realmente cuando estamos hablando de un producto comestible que parece comida, pero que no lo es. Entonces, la conclusión de esto es que realmente nuestra alimentación la estamos basando en harinas refinadas y en azúcares, que vamos a tratar de ir evitando un poco esto. Acá está, bueno, era al revés entonces. Bueno, esta ya se las expliqué. Esto era lo que les decía, la inflamación, que es la base de todas las patologías, la relación que hay entre intestino y cerebro, en el intestino tenemos neuronas. Esto que dice permeable es justamente cuando se va alterando el intestino y van pasando sustancias tóxicas a la sangre, se altera esa microbiota intestinal y se produce una neuroinflamación cuando llegan todos estos tóxicos al cerebro. Cuando hablamos digamos, de nutrición funcional, hablamos de alimento real, ¿sí? Acá, cuando uno lo piensa y dice, estaría bueno poder basar mi alimentación en esto, y empezar a pensar de comer menos empaquetados, ¿sí? Entonces, la idea sería empezar a comer alimentos que sean mínimamente procesados o sin procesar, me refiero a que no sean industrializados, y que la base de nuestra alimentación sea esto, alimentos de origen animal. Esto después se va a ir, digamos, armando en relaciones, se va a ir individualizando en cada uno, porque hay personas que no comen carne, bueno, hay que ver cómo lo reemplazamos. Pero la idea es que haya alimentos de origen animal, carnes de todo tipo, huevos, ¿sí? Vegetales de estación, grasas saludables, frutos secos, semillas, frutas de estación, aceites de buena calidad, especias, ¿sí? Hoy se está hablando mucho del efecto antiinflamatorio de la cúrcuma, del jengibre, en donde
hay una evidencia científica que eso tiene un efecto positivo en nuestro organismo, y está bueno empezar a condimentar. Sal de calidad me refiero a que no sea una sal refinada, ¿sí? Hay sales, por ejemplo, la sal rosada, la sal marina, que son sales que no están procesadas. Cuanto más proceso tenga un alimento o una sal en este caso, menos nutrientes va a tener. Entonces, ¿cómo llegamos a identificar esto como cereales? ¿Sí? ¿Cuándo? Nosotros pensamos en una espiguita de trigo, pensamos en... Yo si marco con la flechita, ¿se ve ahí? Sí, Pau, se ve. ¿Sí? Listo, perfecto. Fíjense, esto verdaderamente es una espiguita de trigo, una espiga de trigo. Cuando se cosecha, este es el trigo, una vez cosechado. De esta manera se llega a la harina, obviamente en procesos que se le hace al grano de trigo para que esto se transforme en un polvo, y acá ya se pierden muchísimos nutrientes. Y por supuesto que a esto se le agrega azúcar, colorantes, conservantes, saborizantes, y se llega a esto, ¿sí? Que esto es muy diferente a la espiga de trigo, o a esto, ¿sí? Entonces, realmente esto nosotros lo nombramos cereales, y si pensamos en todo lo que tiene, realmente es lo que nos destruye nuestro intestino y nos hace que nuestra microbiota intestinal se altere más. Con esto no quiero decir, bueno, nunca más me como un puñadito de cereales, ¿sí? Es buscar un equilibrio, o sea, no es no como más nada, o qué voy a comer ahora, o no se puede comer nada. Es buscar un equilibrio, ¿sí? Acá, por ejemplo, en mi casa yo tengo mis dos nenas chiquitas, una tiene 7, una tiene 5. Como quieras, Lean. ¿Se escucha? ¿Qué sé yo? Sí, por favor, pueden desactivar sus micrófonos. Leandro, no sé cómo se llama la persona que nombró a Lean recién. Gracias. Bueno, les contaba. Mis hijas, por ejemplo, yo voy a la dietética y me dicen, tráeme los cereales de colores. Y cuando uno empieza a saber qué es lo que tienen, ¿viste? Yo a veces digo, bueno, a ver, tampoco, pobrecita, no les voy a comprar nunca más unos cereales, pero sí por ahí limitar un poco más esto, ¿sí? De que no sea un consumo frecuente. Al igual que las almohaditas estas de avena, que realmente lo que menos son avenas. Yo siempre le digo a los pacientes que son golosinas con azúcar, porque tienen adentro una cantidad de azúcar tremenda, ¿sí? Pero bueno, es buscar un equilibrio, vuelvo a repetirlo, y no fanatizarnos con esto de nada. Bueno, en relación a lo que son los cereales, ¿sí? Y cómo influyen en nuestro intestino, en nuestro microbiota intestinal, los que están pintaditos en rojo, fíjense, el trigo, la cebada, el centeno, el maíz, el mijo, los 3 primeros son los que tienen gluten, ¿sí? Y el gluten realmente altera mucho la microbiota intestinal, y sobre todo en patologías autoinmunes, ¿sí? Por supuesto que el trigo, lamentablemente, tiene mayor cantidad de agrotóxicos por el glifosato que se utiliza, tiene una modificación genética, y realmente hoy se está viendo mucha intolerancia al gluten, no llegando a ser una celiaquía, pero sí una intolerancia de que te genere distensión abdominal, inflamación a nivel de lo que es la panza, así que uno se levanta por ahí y se siente más inflamado. Y el trigo está absolutamente en todos lados, ¿sí? En algunos productos se agrega como aditivo, como espesante. Entonces, a lo mejor, qué sé yo, una persona que tiene celiaquía dice, uy, esto lo puedo comer, y cuando lees atrás tiene una pequeña traza de trigo y ya no lo va a poder comer. Bueno, la cebada que se encuentra en la cerveza, el centeno en el pan. En el caso de la avena, ¿sí? La avena se contamina con gluten, ¿sí? Uno la tiene englobada en los alimentos sin TAC, porque tiene gluten. Pero la realidad es que la avena no tiene gluten, se contamina cuando la muelen, porque utilizan la misma maquinaria que para el trigo.
Por ejemplo, en Brasil se puede conseguir avena sin gluten porque tienen su molienda. Acá en Argentina, lamentablemente, se contamina, entonces es raro poder conseguirla. Bueno, el maíz se utiliza mucho en productos libres de gluten, la harina de maíz, la polenta. La harina de maíz tiene ceína, que es una proteína, ¿sí?, que también altera el intestino y tiene muchos agrotóxicos. De todas maneras volvemos a lo mismo, que una vez cada tanto te comas un plato de polenta, obviamente no pasa nada. Bueno, el mijo, que es más raro consumirlo, la harina de tef, que no es tan común, pero se pueden hacer muchos panificados, está menos contaminada, y en el caso del arroz salvaje, que es el arroz negro, y el arroz común, o el arroz integral, una forma de eliminar estos antinutrientes, o de poder hacerlo más tolerable, es remojarlos, fermentarlos y cocinarlos, ¿sí? Que después les voy a explicar bien qué significa hacer remojo de un cereal o de una legumbre, cocinarlo, remojarlo, fermentarlo y cocinar, ¿sí? Cuando hablamos de antinutrientes, nos referimos a pequeñas enzimas que hay en el grano, que lo que hace es que no puedas digerirlo y que no puedas absorber determinados nutrientes. Por eso, frente a distintas técnicas que vamos a aprender hoy, de remojo, de fermentación, lo que se hace es que vos lo digieras mucho más y que no te genere ese malestar cuando te comiste, por ejemplo, un plato de lentejas, ¿sí? Y después tenemos los pseudocereales, que acá tenemos la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno, ¿sí? Estos acá son los más fáciles de digerir. En el caso de la quinoa, por ejemplo, tiene saponinas, que es una especie, es como una protección que tiene el granito de quinoa contra las plagas, y una forma de eliminar la saponina al consumir quinoa es remojarlo muchas veces. Vos, por ejemplo, si pones la quinoa en una cacerolita, le agregás agua, va a ser espuma eso. Le sacás esa espuma, o sea, volvés a colar, la quinoa es muy chiquitita, entonces hay que colarla con un filtro de café, con una media, o sea, con algo muy, que tenga, digamos, agujeritos muy chiquitos, si no se te va. Volvés a hacer ese proceso unas 4 o 5 veces, llenás la cacerola, lo colás, llenás la cacerola, lo colás, y después lo hervís. La quinoa lo que tiene es que se hierve en nada, 5 o 10 minutos, cuando el granito chiquitito ya se hizo transparente y se agrandó un poquito, ya lo podés usar como un arroz. Entonces lo mezclás con vegetales cocidos, le podés poner un poco de aceite y queso, o sea, se consume al igual que un arroz. Y el trigo sarraceno, que es el que menor cantidad de antinutriente tiene, es el al que no le tendríamos que hacer ningún tipo de proceso, ni de remojo, ni de nada de esto, está bueno para usarlo en panes, ¿sí? Para hacer panes sin TAC y sin trigo de este tipo de trigo, ¿no? Del convencional. Se llama trigo sarraceno, pero no tiene nada que ver con el trigo que conocemos. Por ejemplo, una persona con celiaquía tranquilamente puede consumir trigo sarraceno, porque no tiene gluten. Entonces, como recomendación, eliminar los cereales con gluten, sobre todo en patologías autoinmunes, reducir el resto de los cereales, ¿sí?, dándole prioridad a los verdes y a los amarillos. De los que pusimos acá, los que están pintaditos en amarillo y en verde. Y bueno, individualizar en cada caso, y en determinados cereales, remojo, fermentación y cocción, que acá va a depender. En los cereales, la idea es, tanto en el arroz, como en el arroz integral, como en el arroz negro, como en la quinoa, ¿sí? Dejarlos en remojo significa dejarlos por lo menos de 12 a 16 horas. Muchas veces se le agregan unas gotitas de limón para que acidificar un poquito el medio líquido, y ahí ya hacemos fermentación también, eso entre 12, 14, 16 horas, y una vez que pasaron esas horas, escurrimos esa agua y cocinamos en agua nueva. Eso es activarlos. Y de esa manera los vamos a digerir muchísimo, muchísimo mejor. Y obviamente eliminamos los antinutrientes, que es el objetivo del remojo y de la fermentación. Bueno, acá es
nada, a modo informativo, un par de, digamos, de estudios científicos que relacionan el gluten con enfermedad autoinmune, ¿sí? En lo que es esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, psoriasis, artritis reumatoide, lupus, ¿sí? Hay muchísima evidencia de la reducción del gluten en estas patologías. Bien, pasamos a las legumbres, ¿sí? Las legumbres tienen importancia realmente en la alimentación, no son esenciales, pueden estar como no, pero tienen nutrientes que están buenos incorporarlos. A diferencia de los cereales, tienen más proteína, tienen mucha más fibra, tienen menos carbohidratos, tienen más hierro, tienen más zinc, tienen antinutrientes también, por lo tanto, el remojo, la activación va a estar sí o sí. La idea es elegir los que menos tienen modificación genética. Por ejemplo, la soja nos quedaría como medio afuera, porque es la que más modificación genética tiene. Tenemos que activarlos también, de la misma manera que dijimos con los cereales. Y yo lo que recomiendo mucho de las legumbres, porque hay muchas legumbres que uno no las tolera, y que cuando las comes te genera esto de me duele la panza, tengo hinchazón, tengo más gases, es registrar cómo te sentís después, un par de horas después. Activarlos va a hacer que esa digestión mejore. Pero si vos ves que no va, suspendelo por un tiempo, ¿sí? Hay legumbres que son más digeribles que otra, por ejemplo la lenteja turca, que es esta anaranjadita. La lenteja turca, a diferencia de la lenteja común, que es mucho más tolerable, no requiere de remojo. Y se cocina en nada, 5 minutos, 10 minutos. Si te pasás de cocción se hace un puré incomible, ¿sí? Entonces, probar, por ejemplo, para iniciarse en la incorporación de legumbres, las lentejas turcas, bueno, los porotos, siempre activarlos, tenemos muchísima variedad de porotos rojos, porotos negros, porotos blancos, bueno, los garbanzos, las arvejas. Por supuesto que siempre va a ser mejor fomentar el consumo de legumbres secas y no enlatadas, ¿sí? Porque cuando hablamos de enlatados, ahí ya también tenemos una cantidad de conservantes, de aditivos, que no nos harían demasiado bien a nivel intestinal. Bien, en relación a los frutos secos, está bueno también incorporarlos, tienen antinutrientes, ¿sí? En cuanto a los frutos secos, también se pueden activar, la verdad es que no queda muy agradable, una vez que vos los dejaste en remojo 12 horas, no quedan muy agradables al tacto, ni al gusto, ni al sabor, sobre todo porque queda como una consistencia media así rara. Se le puede agregar jugo de limón para fermentarlos un poquito al agua, y lo que yo recomiendo es un proceso un poquito más largo, pero está más bueno para después comerlo. Ponerlos al sol, dejarlos en una plaquita y ponerlos al sol, y si no, ponerlos, una vez que ya se secaron al sol, que están con menos humedad, ponerlos en un horno 30 minutos, un horno mínimo, ¿sí? Ahí se van a secar por completo, están activados, los vas a digerir bien, vas a aprovechar todos los nutrientes. La idea es comer de 1 o 2 puñados por día. Puñados siempre yo digo más o menos que en tu mano entre y la cierres. No digamos que la cierres por completo fuerte, pero más o menos un puñadito es que vos lo pongas en tu mano y que la cierres. Masticarlos bien, fundamentalmente eso. Y la más recomendable es la nuez, porque la nuez tiene buena proporción de omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos que realmente necesitamos, y que el omega 3, por ejemplo, es un ácido graso que reduce el colesterol, reduce los triglicéridos, reduce la inflamación a nivel cerebral, ¿sí? La inflamación cerebral. Entonces, como digamos el top de todos son las nueces, después tenemos otros, ¿sí? Las castañas, bueno, las castañas no son consideradas frutos secos. Los maní tampoco, el maní es una legumbre y es el menos recomendable porque es más tóxico, tiene más toxicidad. Bueno, sí. Con respecto, dijiste a los frutos secos, Antonella pregunta, ¿cuánto tiempo de secado al sol? De secado al sol es un rato, porque es para sacar la humedad, digamos, que le quedó de ese remojo. Después vas a hacer el secado mayor en el horno. Hay que tratar, digamos, de controlar que no se queme, sobre todo,
y no pasarnos en la temperatura porque puede perder determinados nutrientes. Pero el secado al sol es nada, un rato, ponele 30 minutos más o menos. Bueno, lo que son las almendras y demás, también, todo el mismo proceso. Y en cuanto a lo que son semillas, también se pueden activar semillas de calabaza, semillas de girasol. Yo suelo recomendar mucho, que después con Flavia por ahí habíamos pensado en armar un recetario y poder enviarlo. Suelo recomendar mucho un untable de semillas de girasol, que consiste en poner una taza de semillas de girasol, remojarlas 4 horas más o menos, en un bols con agua. Siempre se pone una parte de semillas por 2 de agua o 3 de agua, 3 de agua mejor. Eso lo dejas 4 horas, y una vez que eso ya se hidrataron las semillas, vas a ver que están más grandecitas, lo pones en procesadora, en mini pyme, en licuadora, en lo que tengas, le agregás el juguito de medio limón, le agregás condimentos, y lo procesás hasta hacer una consistencia untable. Las semillas de girasol tienen muchísimo, muchísimo calcio. Así que bueno, es una forma de reemplazar los quesos untables, que después vamos a hablar de los quesos untables, que no son tan queso. Esos quesos no son tan queso. Bien, vegetales y frutas. Todos sabemos que son súper, súper buenos a nivel de lo que es la fibra, tienen mucha agua, son saciantes, tienen poco antinutriente, o sea que no vamos a tener que hacer tanto proceso de nada, ni remojo, ni nada de eso, excepto limpiarlos, comparado con cereales y legumbres, y tienen fitoquímicos. Así que los fitoquímicos son nutrientes que dependen mucho del color, va a tener una acción diferente, ¿sí? Yo acá le planteé 3 grupos. Le planteé el grupo de las crucíferas y los coles, que en cuanto a las crucíferas tenemos el brócoli, el coliflor, a ver si me estoy olvidando de alguno, el brócoli, el coliflor, los repollitos de Bruselas, el cale, que es un vegetal nuevo que empezó a escucharse ahora. Lo que tienen estos vegetales es que tienen un componente y que hay que reducirlo haciéndolos hervidos o al vapor. Sí, obviamente estos vegetales uno habitualmente los come hervidos o al vapor, o sea, no, es raro comerlos crudos. La recomendación de 1 o 2 veces por semana es por la distensión o la inflamación que puede llegar a producir. Esto va a depender mucho de cada uno, ¿sí? Entonces, por ahí no más de eso porque te va a recontrainflamar. Después tenemos las solanáceas, que acá entra el pimiento, el tomate, la berenjena. La recomendación es comerlo sin piel y en lo posible sin semilla. La berenjena es más difícil sacarle la semilla, pero también a nivel intestinal inflaman muchísimo. Y las hojas verdes tienen oxalatos. Los oxalatos reducen la absorción de calcio. Entonces, obviamente las hojas verdes que se puedan, si las hervimos, ¿sí? O lo hacemos al vapor, reducimos esos oxalatos. Y a lo mismo que las verduras crudas, por ahí algunas crudas no se pueden hervir, una lechuga la vas a comer como lechuga, pero cuidado también porque al ser de hoja cruda puede llegar a inflamar un poco más, ¿sí? Hay que prestar atención un poquito en eso. Y en relación a lo que es el resto, ¿sí? Las fibras, sobre todo cuando por ahí estás un par de días que no pudiste ir al baño regularmente, que tu intestino viene medio lento, ¿sí? Importante acá incorporar este tipo de fibra, ¿sí? Este tipo de fibra soluble que tiene características más prebióticas, ¿sí? Que las prebióticas son como el alimento del probiótico. El probiótico, que yo no se los nombré, es por ejemplo el kefir. ¿Sí? El kefir es un líquido que se hace con nódulos que son como unas bolitas de coliflor, parecen coliflor chiquititas, transparentes. Bueno, se le hace una fermentación y demás, se logra un líquido que tiene características probióticas, pero la idea, bueno, volviendo a lo que es la constipación, es incorporar este tipo de alimentos, ¿sí? Las verduras de hojas verdes, cocidas, espárrago, alcaucil, cebolla, zapallito, zucchini, zapallo, ciruela, durazno, peras, ananá, banana, ¿sí? Entonces, a veces por ahí te dicen, bueno, no fuiste al baño 2 o 3 días y comete salvado de trigo, pan de salvado, y a veces eso no tiene un efecto de barrido a nivel intestinal. Siempre el efecto, digamos, va a ser mejor con este tipo de fibra.
En relación a las frutas, la fruta tiene fructosa, que es el azúcar propia de la fruta. Está el mito como fruta, no como fruta, la como después de comer, no la como, engorda, no engorda, es que es esto un poco de lo que se hablaba en la nutrición convencional hace mucho tiempo. Tiene fructosa, como les dije, no tiene nada que ver esa fructosa con el azúcar que tienen determinados productos. ¿Sí? El azúcar, por ejemplo, en un paquete de galletitas a lo mejor te dice sin azúcar agregada, y en algún lugar dice azúcar, porque el azúcar tiene 50 nombres diferentes. Entonces uno por ahí lo compra diciendo, ah, buenísimo, no tiene azúcar agregada, pero seguramente algún azúcar tiene. ¿Por qué hago mención en esto? Porque muchas veces nos encontramos con que tenemos los triglicéridos aumentados, y esos triglicéridos aumentados no tienen que ver a lo mejor por comer frutas, porque a veces te dicen, bueno, basta, no comas fruta porque tenés los triglicéridos aumentados, porque la fructosa aumenta los triglicéridos. Y realmente a lo mejor es comer todo de lo otro. Entonces, los triglicéridos aumentan, ¿sí? Y eso hace que el hígado trabaje un poco más y se transforme, esa fructosa se transforme en grasa. Por supuesto que... Hay una ¿sí? consulta sobre si hay que optar siempre por frutas de bajo índice glucémico. Es la idea, sí. Depende del objetivo, ¿sí? Si vamos a una persona que quiere bajar de peso, después cualquier cosa extendemos un poquito más esto de la insulina, qué pasa con un alimento, cuando comemos un alimento que libera insulina. Pero la idea es incorporar frutas de bajo índice glicémico. Lo que pasa es que nosotros no tenemos mucho acceso, porque por ejemplo, las frutas de bajo índice glicémico, que son así como las mejores, son los frutos rojos. Y es difícil llegar a tener frutos rojos, ¿sí? Entonces, en relación, digamos, a esto, hay otras cuestiones que tienen que ver con el índice glicémico, que por ahí, lo que es la fruta, si vos comes 2 o 3 en el día, cualquier fruta no va a pasar nada. Y lo que sí yo recomiendo es evitarlas después de comer si tenés problemas intestinales. Si haces ejercicio, 1 horita antes te puedes comer una banana para tener, digamos, una buena carga de energía. Siempre comerlas enteras, por la fibra que tiene, ¿sí? Con cáscara, lavarlas bien. Priorizar las frutas de estación, por supuesto. Bueno, en este momento nosotros tenemos cítricos, pera, manzana, banana, y no mucho más, así que priorizar eso. Y la realidad es que hay frutas que están genéticamente modificadas. Vos vas a la verdulería y ves una manzana y decís, parece porcelana. Entonces, son frutas, digamos, de cámaras también, pero bueno, están modificadas. Frente a muchas cosas no vamos a poder hacer demasiado. ¿Qué sería lo ideal? Consumir todo agroecológico. Pero bueno, es digamos, un costo que, bueno, está bueno por ahí cuando uno se acostumbra, pero bueno, es más costoso. Pero bueno, a la larga es muchísimo mejor, eso seguro. Bien, vamos a las proteínas. ¿Sí? Las proteínas, cuando hablamos de proteínas nos referimos a las carnes, todas las carnes, pollo, pescado, cerdo, carnes rojas, el huevo, los lácteos, mejor dicho, no, algunos lácteos, los lácteos, y las legumbres. Igualmente, ahora vamos a hablar de proteínas de origen animal. ¿Por qué son tan importantes las proteínas de origen animal? En relación a los lácteos, también está ahí la cuestión que si tomo leche, que si no tomo leche, que me dijeron que no, que es mala, que es cancerígena, que... Hay estudios que evidencian que la leche tiene, digamos, efectos cancerígenos. La realidad es que la leche que nosotros tomamos ahora no es la misma leche que tomábamos hace 30 años atrás, en donde la leche está más modificada. ¿Sí? Si uno se da cuenta cuando abre una caja de leche, es muy transparente, o sea, es más agua que cualquier cosa. Los animales están también por ahí con hormonas y demás, o sea, no estamos hablando de una leche que provenga de un animal que pastorea, ¿sí? Sino que, digamos, sus condiciones de vida han cambiado. Por ahí, cuando uno me dice, a mí por ahí muchos pacientes me dicen no tomo leche, y la verdad es que, o sea, a mí me parece bien, o sea, si la tomas, perfecto. La leche tiene
proteínas que son alérgicas, o sea, que nos van a generar más inflamación. Y se está viendo mucha intolerancia a los lácteos. Pero el calcio también lo encontramos en otros alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos incorporás sardinas, brócoli, espinaca, semillas de sésamo, el cale tiene muchísimo calcio, incorporás calcio también. No es necesario que para incorporar calcio tomemos un vaso de leche, un vaso de yogur y un pedacito de queso, como años atrás se decía. Fíjense que en la comparación de lo que es la caballa, que acá estamos hablando de una caballa enlatada, ¿no? Y una porción de queso, tiene más calcio la caballa que el queso, ¿sí? Entonces empezar a pensar un poco que el calcio de los lácteos no es el mejor de todos, ¿sí? Que podemos incorporar calcio de otra manera y mejorar la absorción con, por ejemplo, estrategias como, supongamos, te comiste un bifecito de pollo y le pusiste brócoli, o te comiste unas sardinas, bueno, después de comer, comete una naranja o una mandarina, o tomate en el momento que estás comiendo un poquito de agua con limón. Entonces, la vitamina C, ese cítrico, va a hacer que ayudes a absorber mejor ese calcio. En relación al huevo, ¿sí? Acá viene el cuco, que siempre le tenemos miedo al huevo y que toda la vida nos dijeron no huevo, no, por favor, no más de 2 huevos por semana. La evidencia científica ha demostrado que el huevo tiene colesterol, como todos sabemos, pero que ese colesterol no afecta al colesterol nuestro. La restricción en la frecuencia de consumo del huevo siempre fue porque tenía mucho colesterol. Tiene mucha proteína, por lo cual es importante a nivel de lo que es la formación muscular, la contracción cardíaca, por eso la proteína es importante. En la clara se encuentra la proteína, es lo que nos va a dar más saciedad. En la yema está la grasa, también tiene vitamina A, D, E y K, que son vitaminas liposolubles, y tiene colesterol, pero como les decía, también tiene otro tipo de grasas, poliinsaturadas, que son grasas de buena calidad, que no van a hacer que ese colesterol nos aumente, ¿sí? Cuando hablamos de colesterol, tengamos presente, todos tenemos colesterol, obviamente que eso se evalúa en un laboratorio, pero el organismo produce colesterol, y del colesterol que nosotros tenemos, más o menos un 80-75% es producido por el organismo, y un 25-30%, más o menos, 25-20%, es aportado por alimentos. Entonces, a veces hay que prestar atención cuánto empaquetado comemos, volviendo a lo ultraprocesado, y vamos a hablar mucho de esto, que alimento real, ¿sí? Entonces, muchas veces este aumento del colesterol es más por consumir por ahí alimentos ultraprocesados y no tanto el alimento real, ¿sí? Así que el huevo se puede comer todos los días, 1 huevo, 2 huevos por día. Por supuesto, bueno, que si hay un poquito de colesterol, ahí se regula un poquito más, pero no es que hay que eliminar. En cuanto a las carnes, tiene determinados nutrientes, ¿sí?, que no hay en otros alimentos, como es la vitamina B12. Esta vitamina, de la única forma que se produce es a través de bacterias en el suelo. Entonces, en caso de los animales que pastoreen, consumen este pasto, digamos, este suelo, y queda esa vitamina en la carne. Por eso es que a los vegetarianos generalmente se suplementa con esta vitamina, porque hay una deficiencia, generalmente en vegetarianos se ve una deficiencia. La vitamina D, que es inmunomoduladora, que es muy importante en patologías autoinmunes. Actualmente se ve una baja de vitamina D por el encierro que hemos tenido y demás. Bueno, también se suplementa con ampollitas durante 3 meses, y es importante que nos expongamos al sol. Más allá que la vitamina D la encontramos en el huevo, en el hígado, en el pescado, ¿sí?, en algunos aceites, es sintetizada por el sol. Entonces, tratemos de estar 5 minutitos en el sol, tipo 1, 2 de la tarde, a través de un vidrio o en el patio, ahora en estos días lindos que vienen, para poder seguir sintetizando vitamina D y que mejore, digamos, la absorción del resto de los nutrientes. Y que aparte module nuestra inmunidad, ¿sí? Porque pensemos que
estamos en un momento en donde nuestra inmunidad está como medio al piso. Bueno, los omega 3 y el hierro, que también son importantes en las carnes, tanto de pescado como en carnes rojas. En cuanto a pescados, que acá por ahí los omega 3 te dicen, bueno, tenés que comer pescado, tenés que comer salmón. Y la verdad es que el salmón está medio carito. Entonces, hay otros tipos de pescado que podemos consumir que tienen omega 3 y que son las sardinas, la corvina, el lenguado, el abadejo, el pejerrey de mar. ¿Sí? Son pescados que tienen omega 3, al igual que las semillas de lino. Bueno, las nueces también tienen omega 3, no solo en el pescado, pero no es solo en el salmón. Sí hay un montón de pescados que encontramos omega 3. Y si no te gusta el pescado, también se puede suplementar el omega 3, ¿sí? Con capsulitas, que también es una forma de incorporar omega 3, sobre todo si tu colesterol está un poquito aumentado, o los triglicéridos. ¿Sí? Las funciones del omega 3 son justamente esas, son protección cardiovascular, es antiinflamatorio, protege el sistema nervioso, ¿sí? Así que es importante tener una buena relación de omega 3 a través de los alimentos. Generalmente nosotros tenemos mayor consumo de omega 6. Omega 6 lo encontramos en algunos aceites. Y tenemos que tener más omega 3 que omega 6. Entonces hay que empezar a consumir más este tipo de alimentos. Fla, ¿cómo vamos con el tiempo? Yo ya con esto ya estamos. Me quedan 4 diapos, me parece. Bueno, sí, esas las puedes hacer un poquito más ágiles para entrarla, Sí, pero sí, es re sí, interesante porque no hay tantas preguntas en el chat, porque estás abordando y abarcando tanto que está buenísimo el silencio, que estamos todos así. Así que seguimos, dale. Bien, bueno, grasas, también mitos, son buenas, son malas, como manteca, no como manteca, como aceite, no como aceite, bueno. También, acá la evidencia se nos dio vuelta. Antes se decía, bajá las grasas saturadas, aumentá las poli, bajá manteca, bajá grasas, consumí más aceite de girasol, consumí más aceite de maíz. La realidad es que lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, el aceite de maíz o el aceite de girasol tiene un componente inflamatorio, ¿sí? Pensemos inflamatorio, no inflamatorio, acá no me refiero a nivel abdominal, ¿sí? A nivel intestinal. Inflamatorio, inflamación crónica, ¿sí? Esta inflamación que no duele y que va a alterar nuestro cerebro. Entonces, sobre todo en patologías también autoinmunes, si cocinás con un poquitito de manteca, no tengas miedo, no pasa nada, ¿sí? Por ejemplo, si haces unos bifecitos de pollo y le tirás, en vez de aceite, un poquito de manteca y lo cocinás ahí, la manteca tolera mejor la temperatura. El aceite, por ejemplo, de girasol o de maíz, se degrada más rápido, ¿sí? Entonces, empezar, digamos, a cocinar un poquito más de manera natural. En relación a lo que es cómo armar un plato funcional, acá es más o menos englobando todo, agregar verduras, cortadas al vapor, a la plancha, al horno, agregarle una proteína, carnes rojas, pollo o huevo, agregarle una grasa saludable, aceite de oliva, que no lo nombré anteriormente, pero es el que deberíamos consumir por las propiedades de omega 3 y de reducción de colesterol, o agregar algunas aceitunas, o agregar palta, o agregar unos frutos secos. Pau, Y después, preguntan por el ghee, ya que estamos justo en el mismo tema. El ghee es manteca clarificada, es la separación de la grasa de la manteca. Entonces, yo por ejemplo me hago ghee casero, o lo puedes comprar o lo puedes hacer. Agarro un paquetito de manteca, lo pongo a hervir, y cuando vos ves que se empieza a separar las fases, vas sacando esa partecita de arriba, y lo otro es lo que no nos hace mal, ¿sí? O sea, como que separás la grasa. Se puede cocinar con ghee también. Es muchísimo más protector. O sea, ¿lo que está arriba es lo bueno o lo malo? No, lo que está arriba es lo que vos vas a sacar. Vos vas a extraer. Te va a quedar la fase abajo, que va a ser como el color de un aceite, va a ser más transparente. Cuando vos lo cocinás y empieza a hervir, cuando lo pones en una cacerolita y empieza a hervir, se empieza a separar la fase. Lo de abajo queda, lo podés colar también con un filtrito, o directamente con una cuchara. Yo lo saco con una cuchara y lo tiro, porque eso sí es grasa saturada. ¿Y los aceites? ¿Se pueden, por ejemplo, comer una cucharada de aceite de lino solo, así como uno come una cucharada de algo?
de dulce de leche. Pero el ¿Te aceite de gusta? oliva Si te tiene un gusta, efecto, digamos, me parece tiene que un, lo consulta sí, sí, Antonella por el efecto. Bien. tiene un efecto cardioprotector, sí, sí, sí. Al igual que el de oliva, viste, es más fuerte, pero sí. El de oliva lo puedes usar como aderezo o si la bancás con la cucharada no hay problema. ¿Y para cocinar también? Para cocinar tolera las temperaturas el de oliva, sí. Sí, 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 tolera más las temperaturas y no se degrada. Bueno, y también agregar, por ejemplo, una fruta o un cereal sin gluten de los que estuvimos hablando. O un poquito de arroz, no pasa nada. ¿El aceite de coco? El aceite de coco, vos sabés que yo tengo como una cuestión con el aceite de coco, porque me gusta recomendarlo, pero tiene grasa saturada. Lo que pasa es que ahora se está estudiando de que no afectaría, no nos afectaría. De todas maneras, a veces uno por ahí propicia más el consumo de alimentos locales. Entonces, si vos decís, bueno, como un aceite de oliva, y el aceite de coco tiene un costo bastante importante también. Entonces, viste, a veces, o si por ejemplo te hiciste el ghee, lo reemplazás, ¿sí? Pero está bastante cuestionado, es como que hay, digamos, una parte que habla de que sí, de que el aceite de coco realmente es benéfico, pero tiene algo de grasas saturadas. Bien, estos son opciones de desayunos medio funcionales, ¿sí? Acá ya armamos algunos platos. ¿Qué es diferente a lo que uno come? ¿Sí? A nosotros siempre nos dijeron, comete la tostada con mermelada, y no salgas de ahí. Y eso es lo que libera insulina, que es un poco lo que preguntaban antes del índice glicémico, y el hecho de liberar insulina va a hacer que vos quieras comer a cada rato. Entonces, si vos empezás la mañana, si te animás, con una tostada con palta o con un huevo revuelto, o te haces un panqueque con un huevo, con avena. Yo uso mucho la harina de maní, que también está buena, se puede usar la harina de almendra, pero es un poco más costosa. Te haces unos panqueques, o te haces un huevo revuelto y le agregás algunas frutas, como por ejemplo, que están en estas fotos, vas a incorporar nutrientes recontrafuncionales y vas a llegar muchísimo mejor a lo que es el almuerzo. La idea de comer no es comer cada 2 o 3 horas, para no generar esta liberación de insulina constante. Nosotros no estamos preparados para comer cada 2 o 3 horas. Nosotros tenemos que comer menos veces en el día. Entre 3 y 4 veces en el día está bien. Ahora yo les voy a hablar un poquito de ayuno, que ahí se habla un poco de esto, pero la idea es que cuando comemos, cuando hablamos de nutrición funcional, en el momento que vos comés tiene que haber calidad. Tiene que haber todos estos alimentos que yo les fui nombrando. ¿Sí? Estos son ejemplos de comidas, donde también ven que tenemos la proteína, los vegetales, algún tipo de grasa, como puede ser palta, bueno, el pescado con algunos vegetales y algunas papas, ¿sí? No es el típico bife con ensalada, ¿sí? A eso voy. Es tratar de hacer platos que sean mucho más atractivos, que sean saludables y que nos aporten nutrientes. Bueno, y por último les quiero tocar un poquito este tema, que también es algo que se está hablando mucho, que son los ayunos o ayunos intermitentes o ventana de alimentación, en donde el objetivo es darle un enfoque más terapéutico, ¿sí? Se está hablando mucho de lo que es ayunos, bueno, y dietas cetogénicas en tratamientos para enfermedad de Parkinson, para enfermedad de Alzheimer, donde la idea es darle al cerebro como combustible de las grasas y no, digamos, el carbohidrato. La idea es darle un enfoque más terapéutico. Cuando se empezó a hablar de ayunos, se lo relacionaba más con hago ayunos para bajar más de peso. Después se fue estudiando y no se veía tanta diferencia con una alimentación en donde no se ayunaba. El ayuno no significa restricción, ¿sí? Que eso quede claro. Obviamente que hay determinados casos que yo no lo recomiendo, sino que se come en una ventana de alimentación menos. ¿Qué significa esto? Hay varios protocolos. Por ejemplo, el protocolo 12-12 es comer 12 horas, por ejemplo, vos cenaste a las 9 de la noche y tu primera ingesta la vas a hacer 9 de la mañana. Y vos en esas 12 horas también estás durmiendo, ¿sí? No es necesario levantarte y desayunar inmediatamente, ¿sí? Obviamente que en las 12 horas que vos comés, el tipo de alimentación que vas a tener no va a ser cualquier tipo de alimentación, no van a ser por ahí alimentos que generen más liberación de insulina, van a ser alimentos que
te aporten más proteína, más grasas de buena calidad, ¿sí? Es importante que te hidrates bien. Por supuesto que esto tiene que ser muy controlado, ¿sí? Tiene que estar por lo menos seguido con un profesional que lo sepa hacer. Y la idea de los ayunos es comer cuando uno tiene hambre. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que acostumbrar? Es comer cuando tenemos hambre. Es esto un poco del registro de la conciencia, ¿sí? De no comer porque me dijeron un día que tenía que hacer una colación que era un turrón. Y el turrón te liberó insulina al cielo, y eso hace que vos quieras comer a cada rato, ¿sí? Que vos estés como pendiente de, me toca la colación. Entonces la idea es comer más espaciado, comer obviamente de calidad, no morirte de hambre porque no es la idea. Y lo que se ha visto con el ayuno son beneficios en relación a mejorar la insulina, aumentar la saciedad, disminuye la inflamación y tiene una mejora en lo que es la neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, es algo que tiene que estar armado en base a cada persona en particular. Bueno, creo que ya estamos. Oh, buenísimo, Pau. Y no estamos tanto porque hubo algunas preguntas en el chat que justo algunas calzaban en el momento y otras quedaron un poquito después pasaditas. Pero Alicia consultaba, y nos sirve a todos saberlo, si en el licuado pone las almendras, primero las remoja para activarlas y las pone o las pone directo. No, se pueden activar, sí, se pueden activar porque vos la activación, acordate que la vas a hacer en más horas. Entonces activás y después lo agregás cuando haces el licuado, se podría hacer, si te gustan, ¿Cuántas digamos, horas de más. activación? Repetilo. Los frutos secos tienen una activación de más o menos 12 horas aproximadamente. ¿Se pueden tener en un frasquito para 2 días, por ejemplo? Si pongo en un vasito con agua y las uso hoy y mañana. Si vos haces el proceso de secado, no te van a quedar húmedas, porque por ahí si las guardás se pueden generar como una especie de honguito de moho. Siempre el secado también nos va a permitir conservarla, es como un proceso de conservación, conservarla en la heladera. Así que tranquilamente sí, pero si haces el proceso de secado. Si no haces el proceso de secado, y no más de 2 días, yo creo que más de 2 días no te va a durar. Bien, Por eso si haces después, una activación así como para tener poquitos días, siempre activar menos cantidad. ok, ¿y ese agua se tira de activación o se guarda? ¿Se puede meter No, en el licuado, por ejemplo? esa se puede tirar. Se puede Bien. tirar. Lo mismo, la avena instantánea, ¿se puede usar para las sopas, licuados? Se puede, sí, se puede. La avena también se puede activar, ¿sí? Pero la activación son 2 horas en agua con un medio ácido, por ejemplo, con unas gotitas de jugo de limón, y después se puede agregar ya, una vez que la escurriste, que no quede llena de agua, la podés agregar a la sopa. Es una forma, al activarla es una forma de eliminar los antinutrientes también. Gracias. El tema de la caseína, ¿es como lo malo de los lácteos? Es la proteína que inflama, sí, y es donde se ven más alergias, sobre todo. Los lácteos también, bueno, la leche tiene galactosa, que es el azúcar propiamente de la leche. La caseína es la proteína, y lo que sí se está viendo es mucha alergia, ¿sí? Se está viendo mucho en bebés. En bebés, digamos, las mamás tienen que dejar de consumir todo lo que tenga lactosa, lactosa y caseína por la alergia que le produce a los bebés. Estabas hablando de tomar sol cuando te referías a la vitamina D, y Romy pregunta si hay que poner cualquier parte del cuerpo, cuántas partes del cuerpo, cuánta cantidad, los pies, por ejemplo. La idea es que te dé el cuerpo entero. Son 5 minutos, pero que te pueda dar el cuerpo entero. ¿A través de la ropa llega igual? ¿Activa igual? Sí, es Buenísimo. aprovechar, por ejemplo, estos días que hace frío, no sé, ir al patio, regar una plantita, hacer algo como para que esa exposición del sol sea mínima. O sea, no necesitamos que sea muchos minutos, más de 5 o 10 minutos está bien. Bien. Evangelina hacía una consulta, la repito, cualquier cosa, activa tu micrófono, Evangelina, porque no sé si fue clara para mí. Carnes rojas aportan Neu5Gc. Se lo relaciona con inflamación crónica.
¿Convienen A ver las carnes rojas? No, yo así lo leí, por eso tal vez ella lo puede expresar mejor. Evangelina, ¿estás por ahí? Bueno, cuando puedas te desmuteás y la haces vos, así queda más clara, Evangelina. Gracias. Y el tema del café. ¿Es bueno, es cafeína. malo? El La, café, cafe- tomar café. la cafeína tiene que tener, o sea, uno tiene que tener una regulación en la cantidad, sobre todo por el efecto estimulante que tiene. Y cuando hablamos de nutrición funcional, como hacemos también hincapié en el descanso de la persona, en cómo, digamos, es su descanso nocturno. Si tomamos mucho café nos va a pasar un poco más de vuelta y eso va a hacer que tengamos un descanso inadecuado. La recomendación es no más de 2 tazas por día. Bastante. Y en cuanto a lo que es café, café verdadero, ¿sí? El Nescafé, estos solubles, tienen mucho agregado de azúcar y muchas otras cosas. El café de verdad, es el café puro. El café que es más verdadero, se podría decir. Bien, bueno, vamos cerrando ya. Una sola, bueno, acá preguntan si la granola casera con avena, salvado, quinoa, maní y nuez. Perfecto. Siempre que sea casera, excelente. Se le puede poner frutos secos, semillas, ¿sí? Dale más prioridad a eso. No tanto al cereal, no tanto a eso, sino frutos secos, semilla, coco. Se le puede agregar un poquito de miel. Okay. Yo tengo una recetita de una granola casera que está buena. Acá ya te piden, antes dijimos que íbamos a mandar unas recetas, ahora te piden un libro. Te están pidiendo un librito para personas con enfermedades autoinmunes, así que desmielinizantes, todo. No, así que sí, lo que es el recetario lo podemos mandar, no hay ningún dale, problema. va a quedar en EMA y nos escriben y desde ahí, para la semana que viene, ponemos un Sí. poquito de eso. Bueno, Sí, y sí. la última es sobre la dieta cetogénica o keto, ¿no? Como le dicen. Sí, sí. La ¿Qué dieta opinas? cetogénica está cobrando muchísima importancia, o sea, se le está dando mucha relevancia, sobre todo en patologías neurológicas. El objetivo, digamos, de la dieta keto es justamente incorporar grasas de buena calidad, en las que yo nombraba, sobre todo, el ghee, el aceite de coco se usa mucho en las cetogénicas, el aceite de oliva, ¿sí? En los pescados. Ahí sí, en las cetogénicas se utilizan vegetales de bajo índice glicémico, porque el objetivo es no elevar la glucosa en sangre. También yo le busco más una vuelta más terapéutica en el sentido de patologías neurológicas, ¿sí? En cuanto a esto de, se ha estudiado de que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer hay una mejor, digamos, respuesta en cuanto a la alimentación, si es cetogénica, porque al cerebro llega como combustible la grasa y no la glucosa, no el glucógeno. Pero sí, se está empezando ya hace mucho tiempo, se está empezando a indicar en muchos pacientes con patologías neurológicas y psiquiátricas, también en pacientes con patologías psiquiátricas. Bien. Y esta De para todas endulzar, maneras, yo voy a hacer la del perdón, chocolate. de todas maneras, la dieta cetogénica es una dieta que tiene que estar súper seguida por un profesional. Uno no se puede largar a hacer una dieta cetogénica. Y para ese momentito, viste, después de comer, para cuando uno está viendo la tele, el chocolate, ¿cuál conviene comer? El chocolate, bueno, yo te cuento que lo recomiendo mucho el chocolate. Incluso lo he escuchado, bueno, también en patologías psiquiátricas. ¿Por qué? Porque el chocolate, para entenderlos así, más o menos a las 6, 7 de la tarde que empieza a caer el sol, ¿sí? Nuestro nivel de serotonina empieza a disminuir, ¿sí? Y nosotros tenemos como esa necesidad tremenda de comer algo dulce, que yo creo que de la cantidad de personas que estamos acá, a todos nos pasa, que terminaste de comer y empezás a buscar la alacena, buscando a ver qué puedo encontrar para comer algo dulce. En relación al chocolate, el chocolate tiene triptofano, que es un aminoácido que aumenta la serotonina. Entonces, a la noche, por ejemplo, si te comes un pedacito, una barrita de chocolate, ahora no cualquier chocolate, no un Milka, no un Kofler, no todos esos que tienen excesiva cantidad de azúcar,
un chocolate al 70%, que no es tan amargo, que es pasable, porque yo te diría, bueno, comete un chocolate al 99%. Yo te juro que lo quise comer y no lo pude comer, de lo amargo que es. Pero un 70% aportás el cacao, aportás los aminoácidos suficientes para regular un poquito más la serotonina y que te pase esa locura de comer algo dulce. Lo mismo encontrás en la banana y en las almendras. También tienen triptófano. Entonces, por ejemplo, yo a mis pacientes les recomiendo hacerse unas trufitas de avena. Entonces le digo, bueno, agarrá una cucharada de cacao, pisá media banana y agregale avena hasta que vos puedas moldear las bolitas. Las pasás por coco y eso también puede ser una opción para esos momentitos que uno quiere comer algo dulce. Es Bueno, buscarle la vuelta. no la pude desactivar y Evangelina misma dice que tampoco puede desactivar el audio, así que la leo. Dice, no estoy pudiendo activar el audio. Se ha comprobado que en pacientes con esclerosis múltiples, las carnes rojas aumentan los síntomas por ese ácido, Neu5Gc, sumado a las grasas saturadas que contiene. Por eso se recomienda evitar en esclerosis múltiple. Es una afirmación, no es una consulta. Mira, la verdad es que lo voy a buscar bien porque no recuerdo de haber leído algo así. Lamento no poder darte esta respuesta, Evangelina, pero prometo buscarla porque, a ver, las carnes rojas sí tienen grasas saturadas y obviamente que uno tiene que cuidar el consumo. Uno por ahí recomienda más el consumo de carnes blancas, de pollo, de pescado, ¿sí? Y carnes rojas la recomendación es 1 o 2 veces por semana. En esas cantidades, en esa frecuencia, si realmente esto es así, no consideraría de que tenga un efecto. Ahora, si comes carne roja todos los días, y probablemente. Bien, bueno, siempre digo que estamos terminando, pero viste, quedan unas cositas. La miel, azúcar rubia, blanca, negra, mascabo, ¿con cuál conviene? A nivel metabólico, liberación de insulina, va a ser lo mismo, azúcar blanca, azúcar rubia, azúcar mascabo, la miel, ¿sí? Si vamos a lo más natural, el azúcar mascabo es la que menos proceso tiene, entonces la que más va a conservar determinados nutrientes del azúcar que no tiene tantos nutrientes. Y la miel es algo más natural, ¿sí? Por supuesto que siempre en cantidades moderadas, porque pensemos que tiene, digamos, un azúcar propia de la miel que va a tener un efecto inflamatorio a nivel inflamación crónica. Bien. Bueno, acá Cecilia insiste con la receta de la granola, que ella ya dijo que es lo que usaba, pero bueno, va a ir en el recetario, ¿no? Sí, Pau, sí, lo podemos, ponemos. sí, lo ponemos. Así que quédate tranquila, Ceci, que va a estar. Buenísimo, que lo sumaste. Bueno, de todo corazón, en nombre de Emma, gracias infinitas. Sabemos que esto se va a complementar con el tema de, vamos, esperen, a desactivar, quiero desactivar activar, solicitar a todos, silenciar, no, invitar. A ver. Ay, sí, desactiven ustedes sus audios, porque no sé hacerlo, y aplaudamos a Pau. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Pau. Bueno, un placer haber Gracias, Pau. Muchas gracias. Los encuentros, buenísimo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a Excelente ustedes. presentación, No sé si muchas está Joana gracias. por ahí, Joa, si estás por ahí. No veo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Ahí en el chat si querés leer. Gracias a ustedes por sumarse y que se sostuvo tan animada esta charla con todos. Así que de corazón, en nombre de Emma y de Paola que dio su tiempo y todo, mil gracias. Hasta el próximo encuentro de bienestar el mes que viene y obviamente en el mes va a haber un montón de otras charlas de Emma, ¿eh? Se viene el evento de recaudación. Atenti, que todos necesitamos que colaboren, que difundan, que Emma hay que sostenerla, así que los esperamos con eso para ayudar, ¿eh? Desde donde estén. Muchas gracias.